¿Debería pasar mi cartera a acciones cuando es una cartera principalmente de bonos? Es decir, si yo tengo una cartera diversificada en fondos indexados a nivel global y ahora mismo tiene un 80 o un 90% bonos y un 10 o un 20% acciones, ¿debería pasarla a una cartera de 80% acciones, 20% bonos, por ejemplo? Y mi respuesta es depende. En un vídeo que había grabado hace meses, pero que por motivo de este bear market con caídas superiores al 20% que hemos vivido a finales de febrero y durante marzo, ha quedado aplazado hasta pues, unos meses más tarde, comentaba precisamente la opción de frente a un bear market, un mercado con este tipo de caídas tan significativas que sucede aproximadamente una vez cada década, es una posibilidad real aumentar tu cartera con un perfil de riesgo muy bajo a un perfil de riesgo muy alto cuando sufre semejantes pérdidas, precisamente porque si tu cartera ha bajado un 20 o un 30% en acciones, o si el valor de las acciones en el mercado ha bajado un 20 o un 30% y tú lo tienes todo en bonos, puedes convertirlo en acciones y por lo tanto las adquieres a un 20 o un 30% de descuento, dependiendo de cuánto haya quedado el mercado, incluso un 40 o un 50, dependiendo de las quedas del mercado en el momento concreto. Pero precisamente porque durante un bear market es difícil especialmente predecir cómo funcionará el mercado y cómo se comportará, algo que ya he comentado durante muchos de mis vídeos, que es prácticamente impredecible y que la mayoría de la gestión activa tiende a fracasar precisamente por este motivo, pues considero que no es necesariamente lo mejor. Sin embargo, sí que reconozco que es interesante para aquella gente que por algún motivo u otro sea gente que persigue una rentabilidad elevada o que no le importa una mayor volatilidad en el corto medio plazo a costa de una rentabilidad mayor en el medio largo plazo. Sin embargo, es cierto que es arriesgado porque si bien es cierto que una cartera diversificada a nivel global debería sufrir un efecto rebote y recuperarse conforme lo haga el mercado de valores y conforme lo haga el mundo en general, también es cierto que es difícil predecir si las subidas van a producirse o van a continuar, o si las bajadas van a producirse o van a continuar. Por lo tanto, sí que es cierto que yo soy partidario de, primero de todo, considerar que esto es una estrategia arriesgada, pero por otro lado sí que es cierto que considerar que es una estrategia que también tiene mucho potencial. Sin embargo, lo que suele pasar es lo contrario. Los inversores tienden a pasar su cartera de acciones a bonos cuando el mercado baja, lo cual ya he comentado o comentaré en otro vídeo, que tiene pues, sus pros y sus contras, dependiendo de si quieres asumir o no pérdidas en base a mitigar esa volatilidad en el corto y medio plazo porque puedes necesitar el dinero, en cuyo caso, en mi opinión, tenías un mar portfolio de entrada, como ya he comentado, comentaré también en otros vídeos. Cuando digo un mar portfolio de entrada, quiero decir un portfolio cuya distribución de acciones y bonos no se ajusta realmente a tus necesidades, ya sean necesidades económicas o necesidades psicológicas, ¿vale? Dependiendo de tu perfil psicológico como inversor, es decir, la cantidad de estrés y de volatilidad que puedas soportar psicológicamente, pero sí que reconozco que es interesante. La pregunta que yo me hago, sin embargo, es ¿por qué tienes una cartera de bonos para empezar si eres una persona que busca rentabilidad? Y hay dos respuestas posibles al respecto. Bueno, tres. La primera, que sería la tercera en este caso, es que has cometido un error y tienes una cartera de bonos cuando deberías tener una cartera de acciones. En cuyo caso, pues efectivamente pasó a acciones, ¿no? Si al fin y al cabo es tu objetivo y lo que tú deberías tener. Sin embargo, las otras dos opciones son o yo he estado bajando progresivamente mi perfil de riesgo durante los últimos meses o un periodo de tiempo X porque pensaba que la bolsa iba a bajar en algún momento, o la bolsa ha estado bajando en algún momento durante la crisis, o durante una recesión, o durante una corrección fuerte, pero que se haya producido de forma progresiva en el tiempo. Ahora, esto es improbable, pero es el escenario que comentaré en el próximo vídeo que ya grabé hace unos meses, como he dicho al principio del vídeo. Y la segunda posibilidad es, en algún momento, ya sea por miedo a una recesión, ya sea por miedo a una corrección fuerte, ya sea por intentar timear el mercado, aunque eso teóricamente sea un error, si hemos acertado al respecto y tenemos una cartera de bonos y ahora
el mercado ha bajado un 30%, pero mi cartera de abonos solo ha bajado un 2-3%, pues lo puedo volver a pasar a acciones. Y sí, en esos dos casos sí que es cierto que yo podría llegar a considerar correcto hacer esto. Es cierto que es arriesgado, pero no es algo descabellado que yo haría, sobre todo en el segundo caso, ¿vale? Como ya he dicho, esto es algo que he comentado en otro vídeo, no sé cuándo lo veréis. En principio deberíais verlo en unos meses, pero es posible que lo veáis en unas semanas. Pero básicamente consistía en ir bajando progresivamente el perfil de riesgo previo a una recesión, a una crisis, a un bear market, a una caída significativa, a una corrección, o durante la misma si se produce de forma más o menos progresiva, lo cual no siempre sucede, y desde luego la recesión o la corrección o el bear market o la crisis que hemos visto en este año de 2020 ha sido mucho, mucho más rápido de lo que suele ser en la mayoría de casos, lo cual, pues bueno, nos ha pillado por sorpresa y es un poco lo que hay, pero sí que es cierto que puedo llegar a considerarlo interesante. Para aquellos que hacéis todo lo contrario y pasáis vuestro porcentaje de acciones a bonos, bueno, pues es cierto que estáis asumiendo una pérdida, ¿vale? O estáis jugándoosla a la carta de que va a bajar más la bolsa y luego vais a recuperar las acciones, lo cual es es un gran riesgo, sinceramente, me parece un riesgo aún más arriesgado que esto, porque estáis pasando vuestro portfolio a bonos en pérdidas, ¿vale? No tenéis ya un portfolio en bonos y lo podéis pasar a acciones, es completamente diferente, pero bueno, pues bueno, me parece personalmente que es un error en la mayoría de casos, pero sí que es cierto que si es posible que necesitéis ese capital y no teníais una cartera con una buena distribución de acciones y bonos acorde a vuestras necesidades en primer lugar, pues bueno, es un error que se ha cometido en el pasado, es un error que hay que asumir y es un error que nos ha costado dinero, ¿vale? No a mí personalmente, porque ya sabéis que yo sigo manteniendo mi cartera de acciones tal y como está y que representa lo que yo necesito o lo que yo debería tener en cara a mis objetivos, pero para aquellos que me habéis comentado que habéis hecho esto, ya habéis aprendido la lección para un futuro, ¿vale? Lo cual es muy importante. Así que nada, eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.